Listo, muchas gracias. Bienvenidos a Bogotés TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co. Sin lugar a dudas, como siempre empezamos, las noticias tristes son las que más atraen la atención. La crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Algún día se tenía que dar, no esperábamos que fuera de la magnitud como se ha presentado. De tal forma, hemos tratado aquí en Ecosolidario, como líderes en periodismo social en América, de buscar un documento en el cual se encuentre por lo menos la información más cercana a la objetividad. Y la BBC Mundo, en una forma extraordinaria en su página web, hace un resumen, el cual nosotros, con el permiso de esta institución periodística, de más de un centenar de vidas informando al mundo, podamos observar qué es lo que está pasando en la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Inicia la BBC Mundo diciendo: voy a denunciar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Esta información fue cubierta por Natalio Cosoy, enviado especial a Cúcuta, BBC Mundo, el 31 de agosto de 2015. Aparece una foto de una señora acariciando una mascota de peluche, y donde habla de la deportación de colombianos desde Venezuela, que ha sido criticada por grupos de derechos humanos. Ante esto me quiero detener en un aspecto. Muchas veces la izquierda venezolana pidió en forma incisiva, si se quiere, insistió a que el gobierno del presidente Santos tuviera una respuesta calificada ante las protestas que hacían por los abusos contra la oposición en Venezuela por parte de Maduro. Esta respuesta, al parecer, nunca se dio. Y entonces se vienen los problemas en Venezuela, el problema de desabastecimiento, la gasolina muy barata, el contrabando de gasolina, que para que haya contrabando, la gasolina salga de Venezuela, es porque las autoridades venezolanas lo permiten, sin lugar a dudas. Y cuando el contrabando es de Colombia para allá es porque muchas autoridades colombianas permiten la salida del contrabando hacia Venezuela. Por Paraguachón, por otro lado de La Guajira, o también por el puente del río Táchira. La crisis desatada en la frontera, dice la BBC Mundo, entre Colombia y Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro decidiera cerrar pasos fronterizos y ordenar la deportación de colombianos indocumentados, está generando denuncias por supuestos abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas. Más adelante señala: desde el 21 de agosto han salido de Venezuela más de 8.300 colombianos, incluyendo a más de 1.000 deportados, de acuerdo con cifras de Migración Colombia. El dramático éxodo de los colombianos que abandonan Venezuela con todas sus pertenencias acuesta. Un procedimiento llevado a Naciones Unidas y a las organizaciones de Estado americanos, así como organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, a pedir que se garanticen los derechos de los afectados. Ahí aparece una señora en un alambrado donde al pie de foto dice: la Procuraduría de Colombia informó haber recibido denuncias de abusos contra algunas mujeres deportadas. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia recibió cientos de denuncias de colombianos que dejaron Venezuela por algunos maltratos físicos y verbales, desintegración familiar, destrucción de viviendas, despojo de pertenencias durante los desalojos y retención de documentos. Por su parte, este fin de semana, fuentes de la Procuraduría de Colombia informaron a la prensa que presentarán ante organismos internacionales denuncias sobre supuestos abusos sexuales a mujeres colombianas deportadas. El gobierno venezolano ha rechazado esos señalamientos. Aquí vemos una foto que es bastante trágica y dice muchísimo: un sofá en el cual lo llevan en hombros o sobre la cabeza algunas personas, y 3 policías están ayudando a pasarlo de la frontera de Venezuela a Colombia por el río Táchira. La revolución bolivariana ha garantizado derechos humanos fundamentales al éxodo masivo de hermanos colombianos, que no son atendidos por su país de origen, escribió la canciller venezolana
Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter. Nosotros no vamos aquí a entrar a terciar bajo ningún punto de vista sobre los problemas que se vienen dentro de la discusión de unos y otros. Sin lugar a dudas, aquí viene la palabrería, el lenguaje altisonante y también, desde luego, las posiciones diplomáticas. Cúcuta es el epicentro colombiano de esta crisis, señala el alcalde de la ciudad del departamento del Norte de Santander, Don Amaris Ramírez, quien hoy está presentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la CIHD de la OEA, una denuncia contra Maduro y otros miembros e instituciones del Estado venezolano por lo que consideran delitos de lesa humanidad. Dice el alcalde, aquí hay un exterminio enmascarado, disfrazado, quiero decir por parte del presidente Nicolás Maduro. Esto está tomado de la página web de BBC Mundo. BBC Mundo dice, conversó con el alcalde Ramírez el viernes en medio de conferencias de prensa, visitas de ministros nacionales y llamadas constantes de funcionarios y medios para conocer las razones que motivan su denuncia. Por la actitud de reyesuelo que tiene el señor presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala entre comillas el escrito, y que considera que puede montar su campaña legislativa, la de sus amigos haciendo violencia psíquica, maltrato infantil, maltrato a la mujer, tratando de exterminar a los colombianos en Venezuela. Esas son acusaciones muy graves. ¿En qué las sustenta?, le pregunta el periodista. Él responde, yo he venido planteando que aquí hay un exterminio enmascarado, disfrazado, quiero decir, por parte del presidente Nicolás Maduro. Están tratando de generalizar que todos los colombianos son paramilitares, todos los colombianos son bandidos, todos son contrabandistas. Yo sí creo que hay que combatir a los paramilitares o a las bandas criminales. Pero el presidente Maduro dijo que no tiene problemas con los colombianos, le preguntan, sino solo con lo que él llama grupos paramilitares. Además, no termina de quedar claro en qué sustenta la idea de que está cometiendo un crimen de lesa humanidad, un exterminio. Responde Don Amaris, cuando usted marca unas casas, cuando usted le pasa tractores por encima, cuando usted saca a la gente de sus casas sin decir para dónde van, las encierra en un lugar, las tiene sin comer y a las 6 horas sin saber para dónde van, cuando usted tiene unas cédulas que el mismo presidente Chávez le dio y se las rompe, cuando usted golpea a mujeres, cuando usted culpa a personas humildes. Lea de, entre comillas, la marca que condena al derrumbe a las casas de los colombianos deportados desde Venezuela. Yo sí creo que hay que combatir a los paramilitares o a las bandas criminales, pero es que él, Maduro, tiene que buscar no a los colombianos, sino a las personas al interior de sus fuerzas militares y de la Guardia Nacional, en gran parte responsables de eso. Más adelante tenemos una fotografía donde la policía colombiana, y aquí sí hay que abonarle a la policía colombiana su fe en el país y el apoyo que le dio a la gente humilde, ayudándole a trastear sus corotos, el chivo, los chiros, como decimos comúnmente, para por lo que lo menos tengan algo, porque es que el problema es que cuando usted lo desarraigan de una tierra, queda sin nada, se quiere aferrar aunque sea un llavero, para tener algo de lo que uno ha vivido. Exactamente le sigue preguntando el periodista al alcalde de Cúcuta, ¿qué va a decidir la denuncia que va a presentar en la CIDH y sobre qué evidencia la sustenta? Muestra el señor un borrador de la denuncia, señala el escrito. Esto es uno de los documentos que estamos elaborando. Este documento tiene algunas declaraciones de personas afectadas que hemos estado tomando en los albergues sobre la manera que han sido tratados y cómo han sido violados sus derechos humanos. Entre comillas, estoy pidiendo la reparación colectiva para todas las víctimas colombianas por parte del Estado venezolano. También estamos pidiendo a la Defensoría del Pueblo colombiana sus elementos. Bueno, sigue la entrevista y ya antes hay una fotografía, Oswald, donde está un militar de la Guardia Venezolana esculcando a un ciudadano, requisándolo. Dice, las garantías constitucionales están suspendidas en varios municipios fronterizos en Colombia. Esa es una de las formas de las cuales se viene denunciando lo que está sucediendo.
Se habla también de los errores que ha cometido Cúcuta con relación a esta crisis de Venezuela. Y señala el alcalde, porque esta entrevista tiene un aspecto muy importante. Lamentablemente el cucuteño del común, no todos, cree que el contrabando es algo normal. Pero una cosa es el intercambio natural, ir a comprar para la familia, lo otro es el contrabando a gran escala. Están acostumbrados a echar gasolina en las calles. Yo nunca compartí eso, porque esa es gasolina de contrabando. Que el cucuteño acepte por costumbre que puede usar esa gasolina es un error. Pero también partamos del hecho que tenemos un Estado que equivocadamente regala la gasolina, que regala la comida. Los precios de la gasolina en Venezuela son inconcebibles. ¿Cómo se compite con esos precios? Antes la policía de acá no hablaba con la Guardia Venezolana. Desde hace 3 años venimos dialogando. Esto se rompe ahora. Maduro decreta el estado de excepción en una parte de la frontera con Colombia. ¿Cómo cree que evolucione esta crisis? Yo creo que aquí la salida a la solución es el diálogo, al que se llega a través del respaldo internacional. Yo prefiero esto a que nos cojamos a plomo, porque hay gente aquí que la quiere apuntar a un enfrentamiento bélico, que es lo peor y que nos podría pasar. Sobre esto sí hay que dejar todas esas mentes calenturientas que están hablando de guerra. ¿Cuál guerra? A mí me gustaría, o yo no sé si lo ven por ver, que la gente viese Hotel Ruanda, una película desgarradora de que los Tutu y los Tutsi se mataron entre ellos, inclusive porque muchos medios de comunicación fueron incendiarios con la información. O sea, las barbaridades que pasaron, 1 millón de muertos en Ruanda en 1990, eso es espantoso. Hablar de guerra es no tener conciencia a nosotros mismos, no tener respeto a nosotros mismos y a nuestras familias. Nosotros no queremos, como colombianos, en esta emisión de Bogotés TV, del canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, solamente señalar que las cosas se tienen que arreglar por las buenas. Como digo yo no soy de la izquierda, yo soy de la zurda, de aquellos que creen que las cosas se tienen que arreglar por las buenas. Y con mayor razón cuando se trata de diferencias entre países. Aquí están de por medio los desplazados, están de por medio las víctimas del desarraigo de Venezuela. A ellos hay que darle la solución, pero el problema no lo vamos a arreglar de otra forma, porque no sería arreglarlo, sino complicarlo. Y nosotros llevamos 60 años de guerra, más de 10 millones de colombianos muertos. ¿Queremos otros 10? Por favor, eso no lo vuelvan a decir. No es concebible. De esta manera, vemos cómo se finaliza la entrevista muy bien llevada por parte del periodista o la periodista, ya le voy a repetir el nombre, el periodista Natalio Cosoy, de la BBC Mundo. Y ahí nos relata el lado de la crisis migratoria de los colombianos, los problemas que tienen los colombianos en su propio país, los venezolanos que les tocó venirse a Colombia, los colombianos que se quedaron allá, los venezolanos también que se quedaron allá, que tienen problemas porque tienen sus nexos con los colombianos, ya sean esposos o esposas, hijos nacidos en Venezuela, muchachos venezolanos o colombianos que estudiaban en Colombia, que no pueden estudiar. El problema es complejo. Nosotros queremos cerrar esta emisión de Ecosolidario, primero destacando algo que nos parece importante, la solidaridad del sector solidario. La Confederación de Cooperativas de Colombia, OTUEL, está en actualidad y habla de que cooperativismo en la frontera. En la primera línea de la web de Ecosolidario dice cooperativismo en la frontera y nos está hablando de lo siguiente. Ya la tomó Oswald para que lo coordinemos bien. Listo, que gracias. Campaña solidaria para ayudar a los damnificados colombianos víctimas de las deportaciones realizadas por el gobierno venezolano. Este es un trabajo realizado por Mario Álvarez de la multimedia Ecosolidario. Con base en el 7º principio cooperativo, compromiso con la comunidad, la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, con el respaldo de ASCOP, invita a las cooperativas y demás organizaciones de la economía solidaria del país para que se vinculen a la iniciativa que desde este gremio se pretende liderar
con el fin de ofrecer a los colombianos expulsados por el gobierno venezolano soluciones de mediano y largo plazo para que les permita rehacer en su país un proyecto de vida digno. Las cooperativas pueden acudir a sus fondos de solidaridad, da la solución y de dónde puede salir el dinero. Para atender este tipo de iniciativas, según lo estipula la Circular Básica Contable y Financiera 004-2008 del capítulo 7 del subnumeral 2.1.2.1 literal F, donaciones esporádicas y ocasionales frente a calamidades de sus trabajadores o hechos que generen catástrofes o perjuicios colectivos en el entorno de la organización solidaria. Más adelante dice el documento firmado por la Confederación de Cooperativas, por Orlando Céspedes y Carlos Acero, las entidades cooperativas que deseen vincularse a esta iniciativa pueden hacer sus donaciones mediante consignación o transferencia electrónica a la cuenta corriente número 219-00225-6 del Banco Cooperativo COP Central a nombre de Confecop. Repito, cuenta corriente 219-00225-6, Banco Cooperativo COP Central, Confecop, NIT 860-507-641-9. Los soportes de las transacciones deben ser enviados a los correos tesorería@confecop.co y contabilidadconfecop.co. Esperamos que los cooperativistas respondamos, hablo en plural, en primera persona y en tercera persona, a este llamado, no de Confecop, sino del dolor, de la dignidad de estos colombianos que están apabullados en este momento. También tenemos otra información, Oswald, sobre esto, que nos habla de la salida del Ecosolidario. Espérenme un minutito, aquí también en actualidad de la página web de Ecosolidario dice: presentamos la edición 114. Para que con esa presentación que hay allí del periódico Ecosolidario podamos hacer la información de promoción. La edición 114 de Ecosolidario está en circulación. Dice: Salucop no se liquida. Es una decisión que tomaron las fuerzas populares, los sindicatos, el cooperativismo, los trabajadores de Salucop, los usuarios de la salud. Salucop no se liquida. Salucop es una papa caliente que tiene el gobierno y la única solución viable, social, que esté acorde a la realidad del país y a la realidad de la EPS es que Salucop sea propiedad de los colombianos, usuarios, trabajadores, cooperativas, fondos de empleados, proveedores, acreedores, y que el gobierno sea el garante de esta nueva empresa. Esa es la solución para Salucop. Aquí trae importantes declaraciones de distinguidos dirigentes, no solamente del sector cooperativo, sino congresistas también, con empresarios internacionales que están interesados en que Salucop continúe como una entidad social, como una entidad cooperativa. También trae muchísima información. Ustedes saben que viene el ECOMIS, las travesuras del ALA, tiene también lo que dice Jojo y otra serie de cosas que son de muy buena lectura en Ecosolidario. El informe especial del Congreso, del 14º Congreso Nacional Cooperativo que organizó Confecop en la ciudad de Cartagena los días 5 y 6 de agosto del presente año. Es un informe muy completo de más de 24 páginas que trae dentro de las 40 sobre el Congreso de Confecop, que dice: construcción de liderazgo e identidad hacia el futuro. El portafolio internacional también, que nos trae garantías comunitarias con Felipe Rojas Toro, y una entrevista del compromiso social con una mujer admirable, a quien yo admiro mucho. Una señora dedicada a la gente, dedicada a trabajar, doña Ángela Garzón, que está postulada en la segunda línea del Consejo de Bogotá del Centro Democrático. Yo no soy partidario del Centro Democrático, pero esta señora merece mis respetos. Realidad, movilidad, Bogotá y país es el artículo de análisis que nos hizo llegar el doctor Francisco Díaz, que lo recomendamos a los lectores. Ya en la web tiene más de 247 lectores. Y Ecosolidario y el sector cooperativo, 2 Stradivarios para el gran cambio social. Vamos
hacer un resumen de la migración desde Venezuela a Colombia que hemos realizado desde Ecosolidario. Dice lo siguiente, y esto es para que el señor Maduro y el señor Santos se pongan a conversar. Los dirigentes deben ser, por lo menos, estar al nivel de su pueblo, no por debajo de los pueblos. Uno, no hay nada más fácil que echarle la culpa a los demás de aquello que nos pasa. Algunas víctimas de los paramilitares y de las guerrillas ahora son víctimas del gobierno de Maduro. Extradición de 2 narcos del cartel de los Soles por parte del gobierno de Santos prendió el temperamento de Maduro. El gobierno de Venezuela llevó el problema económico de Venezuela a la frontera. La estrambótica campaña política del partido de gobierno venezolano, el mal denominado socialismo latinoamericano, utiliza la política de frontera con pretexto para voltear la opinión pública a su favor o para suspender el proceso electoral que se avecina en el país hermano. Con esto se busca compensar el bajonazo del gobierno y su partido político. El contrabando entre Venezuela y Colombia lo hacen con la permisidad de las autoridades venezolanas cuando es de allá para acá y cuando es de aquí para allá con la venia de las autoridades colombianas. Las apuestas equivocadas de los gobiernos permisivos en aspectos importantes del respeto a los derechos humanos, el silencio del gobierno de Colombia ante las denuncias de la oposición venezolana frente a las demandas que se hacían a través de los medios. Esto es muy importante. Las apuestas equivocadas de los 2 gobiernos permisivos en aspectos importantes del respeto a los derechos humanos. El silencio del gobierno de Colombia ante las denuncias de la oposición venezolana frente a las demandas que se hacían a través de los medios y los reclamos que se le hacían a Venezuela del tránsito de guerrilleros por su país, al gobierno de Venezuela. En la OEA se le cobró al gobierno de Santos el silencio a los clamores que le hacía la oposición que tomara una posición como buen vecino real y firme. Siguen los migrantes expulsados, sacados a la fuerza, deportados o que llevan para evitar o que se retiran, ¿sí? Para evitar ser objetivo militar de las autoridades venezolanas. Colombia en la OEA no fracasó, cumplió su cometido, denunciar y dar a conocer al mundo la dolorosa situación de los conciudadanos ofendidos en su dignidad, maltratados como personas y perjudicados en lo social como en lo económico. De UNASUR sabemos cuál es su posición. Allí Colombia no soluciona nada. La única forma de llegar a un acuerdo es que Maduro y Santos se reúnan y conversen. Tanto la OEA como UNASUR deben buscar mecanismos que las haga útiles. Por ahora son inoperantes y no sirven para nada. Es mejor que por intermedio de estos mecanismos se busque el desarrollo social, económico y funcional de las regiones fronterizas para evitar estos problemas de migraciones y que las corrientes humanas de cada país tengan asentamientos estables, promisorios y con opciones de arraigo. Quiero agradecerle a nuestra teleaudiencia, a nuestros lectores de Ecosolidario. Ya mañana tendrán en sus manos la edición impresa. A Mario Álvarez en las cámaras, en la coordinación de este programa de Oswald Castillo. Damos la bienvenida a nuestra nueva diseñadora gráfica, Mónica Blanco. Le agradecemos la visita permanente que nos realiza a nosotros los diferentes empresarios y cooperativistas a las instalaciones de Ecosolidario, y también nos acompañaron en esta edición Mauricio Navas, nuestro gerente comercial, nuestra asistente de dirección, Sandra López Osorio y Natalie Rizzo. Muchas gracias a todos por su atención. Wilton Rizzo les dice, hagamos más cooperativas con principios y valores, más fondos de empleados y mutuales con principios y valores. Hagamos más agradables la vida de los demás y busquemos que en el mundo haya menos pobres y más ricos. Felicidades.